Tengo algunas filminas hechas nomás. Bueno, ¿lo tenés unificado? Ay, Sí, lo tengo hecho en un PowerPoint. Son 4 filminas. dale, El tema genial. es que no Y está, abordamos todavía mucho lo que es tema legal, pero lo que es la actividad en sí, sí. Igual bueno, algunas. lo vemos juntos, si no. ¿Sí? Ajá. Grupo uno, estás con Franco, con Tiago Mastruso y Sofía. Sí, también hay una chica más que se llama Victoria, pero no sé el apellido. Ah, Victoria Benítez. María Victoria Benítez. Bien, perfecto. Bueno, ¿y estás con hay alguno de tus compañeros ahora? Creo que no. Bien. Eh, ¿Y alguien que esté un poco más completo del grupo? ¿Que esté alguien más del grupo? Si no, vamos con lo que tenga Juan Ignacio y vamos viendo para los demás después, para que los demás tengan de referencia. ¿Mm? ¿Querés empezar, Juan Ignacio? Sí, no tengo problema. Tengo que compartir, Dale. ¿no? Eh, sí, por favor. Uy, ¿y quién sos, fellow shitster? Como para saber quién sos. ¿Hay alguno de tus compañeros acá o no? Ah, ¿cómo andas, Aymara? ¿Todo bien? ¿Se ve esto, profe? ¿Que estoy compartiendo? Sí, se ve, yo lo veo. Bueno, nosotros elegimos una tornería, básicamente eso. No elegimos ni una en específico porque le había preguntado si podíamos hacer una actividad y me dijo que no pasaba nada, que no necesariamente tenía que ser una empresa. Bien, perfecto. Bueno, nada, puse una introducción. Es una actividad la cual mediante una máquina herramienta que se llama torno se le da forma a un material normalmente cilíndrico o un prisma rectangular que se mecaniza con una herramienta que va, no sé si se ve el cursor, pero va en Sí, esta se ve zona de bien. acá, que es como una torre. Ujú. Bueno, normalmente se emplea estas herramientas. Estas dos de acá, la A y la B, son llaves que se ponen en el torno para ajustar. La primera ajusta lo que sería esta parte de acá, que es el plato. En realidad ajusta estas, no sé cómo se llaman, pero son como unas pezuñas que agarran el material Las y mordazas. las mordazas exactamente. Y con el B se ajusta lo que serían los tornillos que están en la torre para que la herramienta de corte no esté toda suelta. Aparte vamos a mecanizar normalmente algo que está girando a muy alta velocidad, que es muy duro, no puede estar suelto, tiene que estar agarrado con firmeza. También se centra esto en lo que sería el centro de frente del material. Bueno, materiales de medición como un calibre, un micrómetro, un reloj comparador se suelen usar también, porque normalmente se hacen trabajos con gran exactitud, así que se suele emplear mucho esto. Mechas, por si se quiere agujerear el material, se emplea una colisa que va ubicada enfrentado al material y se agujerea por el medio. Y la llave Allen también es para lo mismo, para ajustar las mechas o si se quiere hacer algún tipo de mantenimiento. Se suelen emplear más igual, pero no pusimos todo porque no entraba en el PowerPoint. Pero estas son como las más normales, por así decirlo, que se suelen usar. Bien. Bueno, peligros y riesgos, bueno. Primero aclaré que el personal debería estar capacitado porque una persona que no sabe usar un torno no puede usar un torno. Por lo tanto, el riesgo de que ocurra un incidente es bastante menor que si lo usa una persona normal. Y bueno, dentro de lo que sería cómo tiene que ser el obrero o la persona, va un poco de la mano con esto, con los peligros y el método de protección. Acá me falta meter bueno, nos falta meter lo que serían las señalizaciones, pero está un poco explicado acá y creo que podría decir cuáles van cada una. Bueno, los peligros, bueno, el torno gira a una alta velocidad,
si vos metes la mano o se te engancha algo, te metes adentro del torno y es algo que no queremos que pase. Por lo tanto, no hay que usar vestimenta holgada ni accesorios colgantes en el cuello, brazos o manos. Sería el método de protección o lo que hay que cuidar no hacer. Después, hay corriente en lo que sería un torno, gira con electricidad, o sea, usa electricidad, mejor dicho. Puede ser de 220 volts o de 380 volts. Puede haber fugas de corriente como en una heladera, como en cualquier lado, y si hay un contacto directo, la persona se puede quedar pegada o le puede dar una patada. O sea que la instalación eléctrica tiene que estar bien hecha y en caso de que haya una fuga que no se pueda medir o que sea incontrolable, tiene que haber un disyuntor o algún método de protección para que el contacto directo no fulmine a la persona. Bueno, acá resalté también que cuando se mecaniza un material, este suelta una viruta, como un fideo tirabuzón de metal, por así decirlo. Eh, es incontrolable saber para qué lado va a ir saltando eso. Entonces, bueno, si te salta en la mano o cuerpo, posiblemente no pase nada porque es como una piedrita, por así decirlo. No te va a hacer nada. Pero bueno, podría rasparte, por eso podés usar un guardapolvo que esté atado por lo mismo que no se puede usar vestimenta holgada, tiene que estar bien abrochado, lo que sería la muñeca. Y se tendría que usar protectores oculares, porque una de estas virutas puede saltar en los ojos y te quedas sin un ojo, básicamente. Bueno, sinceramente no sé si hay alguna, alguna señalización de no usar ropa holgada o colgantes o lo que sea, pero diría en el primer caso. Después, en la zona donde se trabaja con electricidad o donde hay cerca algún, no sé, el motor, por ejemplo, o algo, tendría que haber una señalización de que hay, puede haber peligro de contacto directo. Y después alguno de utilizar protectores oculares en la zona de trabajo también sería importante poner. Después, iluminación de taller de trabajo. Bueno, un taller normalmente es gigante. Suele haber otras máquinas, herramientas aparte de un torno, pero bueno, el contexto normal es que en muchos casos no se esté trabajando, por lo tanto la iluminación que está dentro del taller tiene que ser la suficiente para que vos puedas caminar sin que te caigas adentro de algo. Por lo tanto, puede ser normal de 100 a 300 lux, como la iluminación de una vivienda, lo que sea, pero que esté bien homogeneizada dentro del ambiente, ¿no? Pero cuando estamos trabajando dentro del torno, eh, como es un trabajo de precisión, necesitamos tener una luz focalizada, creo que se llama así, lo coloqué así yo, eh, dentro del plano de trabajo y bueno, buscando en el decreto 351 del 79 en anexo 4, creo que esta es la más acertada en cuanto a cuál debe ser la iluminación, que es de 750 a 1500 lux, para trabajos fínicos, mecánicos y manuales. Trabajos finos, perdón. Y bueno, esto es lo que hicimos más o menos. También eh, empezamos a hacer un informe, pero no lo tengo yo. Ok. Bueno, ¿y algo más así para agregar? Creo que no. Sí, creo que casi me olvidé. De carga térmica, lo único que entraría, según entiendo yo, es la carga térmica que puede haber en el ambiente en cualquier lado. Porque en sí las máquinas capaz que levantan temperatura, pero no es algo directo hacia la persona. No es que emite radiación que haga que el ambiente se caliente más de lo normal. O sea que, por ejemplo, con instalar algún tipo de ventilación o algo que mantenga el aire constante ya sería suficiente. Bien. Bueno, eh, muy bien. ¿Algo más así para agregar? Creo que no. Bien, Puede ser que me bien. falte algo. Bueno, ¿los demás compañeros quieren agregar algo? Hola, hola, profe, ¿se escucha? Sí, 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 por ti, claro. Ah, perdón, recién entré. Está bien. No, lo que estábamos viendo era el trabajo integrador acá del equipo de Juan Ignacio. Eh, entonces, eso, si tenían algo para agregar, algo para acotar, que les parezca. Yo tenía más bien una duda, profe. A ver,
Para. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? A ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. ¿Se le cayó, profe? No, fui acá a autoasignar Breakout Room, que no sé para qué es, entonces bueno, estaba probando eso. Diga, Como le decía, tenía una duda más que nada. a ver. Hay una parte que habla de niveles aplicables dependiendo del plan de mejoramiento y no encontré nada de eso. Bien. Y tampoco, Eh, tampoco lo entendí. bien. Eso está relacionado con lo siguiente. Decreto 5. Porque de hecho la parte que habla del plan de mejoramiento y todo eso es en una ley, no, o por lo menos no lo encontré en el decreto 351. Fue en la ley 24.557, ¿no? La de... Es correcto, sí, está ahí. Eso está ahí, sí. A ver. Esperen que estoy buscando acá lo de... Ahí les comparto pantalla. Bueno, a ver, vamos a buscar acá. Ah, mira. Acá dice niveles de cumplimiento de normas de prevención. ¿Se ve ahí? ¿Lo pueden ver bien? Sí, Sí. se ve. Bueno, acá lo que me va a decir es que hay distintos niveles, ¿sí? De acuerdo al nivel de cumplimiento de las normas de prevención, ¿sí? Son 4. El primer nivel dice, por ejemplo, la calificación del primer nivel implica el no cumplimiento de las obligaciones que, conforme lo disponga la SRT, se consideran básicas en materia de higiene y seguridad. ¿Sí? O sea, si ¿Esto yo dónde tengo una está? empresa, esto está buscándolo en el decreto 170 del 96. Ah, perfecto. Lo que hace este decreto es reglamentar la ley 24.557. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a la RT y le pregunto en qué nivel está tal empresa, ¿sí? Lo que van a hacer en la RT, me van a decir, bueno, tal empresa, vamos acá a ver, vamos a mostrar para que tengan una idea de qué se trata. Tal empresa, sí, un frigorífico, está en un nivel de 2, ¿sí? Está en un nivel de 3, de tal año a tal año estuvo en un nivel 3, después bajó a 2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la RT fue a la empresa, la estuvo revisando, ¿sí? Estuvo haciendo inspecciones y determinó que nivel 2, ¿sí? Estaba en el segundo nivel. La calificación en el segundo nivel implica el cumplimiento de las obligaciones que consideran básicas en materia de higiene y seguridad. Los elementos a desarrollar en las etapas correspondientes a este nivel tendrán el cumplimiento de todas las obligaciones legales en un periodo máximo de 24 meses. O sea, lo que estaría es la empresa obligada a corregir todos los desvíos, ¿sí? ¿Saben qué es un desvío? ¿Hablamos de un desvío? No, profe, No creo que no. recuerdo, no. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mira, cuando, por ejemplo, nos decía recién Juan Ignacio, nos decía, bueno, la iluminación tiene que ser de 750 a 1500 lux puntual en el lugar de trabajo, ¿sí? En el torno. Bueno, si voy yo, mido, y la iluminación me da 500, yo ahí tengo un desvío, ¿sí? Está, es diferente al requisito legal, ¿sí? Entonces, ese desvío hay que corregirlo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes presentaron trabajos prácticos. Bueno, ahora yo lo que estoy haciendo es corrigiendo esos trabajos prácticos y viendo los desvíos. Marcar los desvíos para corregirlos y estar mejor, ¿sí? Apuntar a lo que es la mejora continua.
¿Entiendes? O sea, es cuando te sobrepasás de los límites que están indicados, por así decirlo. Exactamente, ¿sí? ¿Te pasaste o te falta? ¿Sí? Sí, pues. Tenías que tener iluminación de emergencia, te faltan luces de emergencia. Bueno, pasado de luces de emergencia es raro estar, pero bueno. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso es, ahí habla de los desvíos, ahí habla, perdón, ahí habla de los niveles de cumplimiento, ¿sí? Entonces dice, bueno, el tercer nivel, dice la calificación, el tercer nivel implica el cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de higiene y seguridad, ¿sí? Quiere decir que todas las obligaciones que hay referidas a esto, referidas a lo que es seguridad e higiene, la empresa las cumple. ¿Mm? Fíjense que es medio raro acá porque cumplieron con todo desde el 2003 hasta el 2005 y después dejaron de cumplir. ¿Sí? Empezaron a cumplir con lo mínimo. No es raro, capaz que cambió la gestión o lo que sea. ¿Se entiende? Igual, Sí. o sea, el nivel no depende de qué tipo de trabajo se hable, sino que es a más nivel mejor. Mayor nivel, claro, más seguridad. Se entiende que a mayor nivel yo cumplo con más normas de prevención, más normas de qué decreto. ¿Se acuerdan? Estábamos acá, teníamos prevención, condiciones de seguridad e higiene y teníamos la reparación del daño. Claro, o sea, si solo se tiene un primer nivel, ya es sancionable. O En sea, el 2 es realidad, el mínimo. si vos tenés el primer nivel, se considera que no estás bien. ¿Está bien? Que hay un montón de cosas que tenés que mejorar. ¿Sí? Y fíjate que te da 12 meses. Un periodo máximo de 12 meses. Para que vos corrijas esa situación. ¿Se entiende? Acá Perfecto. sancionable, no sancionable, la verdad es que lo que puede pasar es que vaya la municipalidad o que vaya el Ministerio de Trabajo y diga, bueno, falta esto, esto y esto, corregilo para dentro de 15 días y va a los 15 días la municipalidad o el Ministerio de Trabajo o a los meses y va a verificar. Si sigue faltando, lo que van a hacer es multar a la empresa. ¿Sí? Eh, en la práctica pasa y la verdad que yo no lo he visto, no he visto que suceda, ¿sí? Y hace varios años que estoy trabajando, ¿sí? Trabajando con pymes y así, ¿sí? Eh, Eso es un poco cómo funciona, ¿sí? Si hay un accidente grave, etcétera, bueno, ahí sí, por ahí se pone un poco más pesada las inspecciones y los controles, ¿sí? Pero si no, salvo que haya una denuncia, es raro que el Ministerio de Trabajo vaya a la empresa, ¿sí? Esto quedó más como una expresión de deseo, la verdad es esa, ¿sí? No es que sea de, no es que viene la RT, te califica, vos sos segundo nivel y tenés 24 meses para corregir esto, esto y esto. No, la RT lo que va a hacer es, te estoy hablando en la práctica, ¿sí? Lo que pasa en la calle. Lo que pasa en la calle es, bueno, viene la RT, te califica, bueno, vos sos segundo nivel, ni siquiera te dice que sos segundo nivel, por lo general la calificación es automática,
y van a decir, bueno, tenés que corregir la iluminación en el sector de tornos. Visitaron el taller ahí de la tornería de Juan Ignacio, van a decir, tenés que corregir el nivel de iluminación del sector de tornos. Ok, entonces lo que va a hacer la RT va a informar a la SRT por un sistema interno que tiene de los desvíos que encontraron, ¿sí? Y la SRT va a estar informada de esos desvíos. ¿Se entiende eso? Fíjense acá. Mismo frigorífico, se informó que tenía un tema, algo relacionado con ergonomía. Se informó que tenía algo relacionado con ruido, ultrasonido e infrasonido. Se informó que faltaban algunas capacitaciones y o de primeros auxilios. Se informó que había que revisar el tema de los EPP. ¿Se entiende? ¿Sí? Este documento lo emite la ART, ¿sí? Le avisa por un sistema informático a la SRT de que todas estas cosas la empresa las tiene que corregir. ¿Qué no se entiende? ¿Alguien me los puede explicar de otra manera? Cri, cri. ¿Alguien del otro lado? Tiago, Sí, se entendió, profe. bien. ¿Qué cosas entendió? A ver, ¿qué llegó? No, lo de los niveles se entendió. Básicamente, bueno, no sé cada cuánto tiempo, me imagino, ¿no? Que son inspecciones y básicamente depende de lo que vean, la ART te califica con un cierto nivel en el plan de mejoramiento, perdón, las Ujú, normas de prevención, y dependiendo de del nivel que salga, ¿no? Eh, se irán viendo cómo mejorar todo. Y cada exacto. tanto, bueno, específicamente saltan, ¿se le puede decir denuncias? Sí. Sobre, sobre el riesgo que hay o, bueno, por ejemplo, lo de los EPP o, bueno, como ahí mostraba, de ergonomía. Ujú, Y nada, se llama la atención y bueno, si no se cumple se vuelve a llamar. Pero ahí siempre se ve que hay un montón de... Siempre te encuentran algo. de que es recurrente, sí. Sí, Claro, normalmente porque acá en el país todo va a tener algún fallo, ¿no? Nada es así idealmente. no, la verdad es que se aspira a lo que es la mejora continua, ¿sí? Es trabajar, 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 encontrar desvíos, ¿sí? Para Es raro evitar justamente. lo de la EPP. ¿Por qué? Digamos, bueno, no sé cómo será, no sé de qué empresa frigorífico de qué es. O sea, de Es un qué... frigorífico de la carne, pero, Claro, bueno, de la pero, carne, de vacunos, de vacas. pero es una gran Pero empresa, digamos. sí, es una gran empresa. O Entonces, al sea, ser una gran empresa, sí, no, que iba a decir que te llame la atención por falta de PP debe ser en algún lugar específico, ¿no? Porque generalmente es raro que no lo tengan. exactamente, tío, exactamente. Por ahí salió a caminar el inspector de la ART, pasó por la sala de máquinas, se dio cuenta que había un ruido muy elevado y entra uno de mantenimiento y no tiene puesta la protección auditiva. ¿Se entiende? Entonces, el tipo ve eso, entonces su constancia de visita va a anotar. En el sector de sala de máquinas, los trabajadores se debe proveer EPP para la protección de ruido Claro, interno. eso es lo que me llama la ¿Sí? atención, porque seguramente, bueno, puede ser que falte, ¿no?
seguramente en ese momento el trabajador estaba sin la protección, pero no significa que no haya en la empresa. Todo puede ser Porque, posible. digo, ¿no? Pero si ya, me imagino que deben tener trayectoria, no puede ser que falte. Todo puede ser posible. No descarte nada. La suposición es la madre de todas las macanas, decía un profesor que tuve. ¿Sí? No descarte nada, Bueno, investigue, ahí pregunte, consulte. igualmente, si el inspector te avisa que falta y lo pone, Exacto. En una entonces, constancia de visita. claro, entonces ahí puede ser, porque cuando uno se pone el Mirá, EPP, constancia de visita. el empleador le tiene que hacer firmar algo, ¿no? Al empleado cuando va para que use el EPP y para tener una constancia de que sí se lo entregó. Sí, señor. Eso es la 299 del Ah, 2011. entonces ahí sí puede ser Resolución. que si no lo tenía para mostrárselo al inspector, entonces un Va a ser desastre. algo así. Tampoco digamos un desastre, ¿sí? Son cosas para mejorar, que sí pueden ocasionar un accidente, pero no es un desastre, ¿sí? Es un desvío. Son cosas que se tienen que mejorar. Acá dice, ¿ven? Entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal. La razón social de la empresa, o sea, el nombre de la empresa, el quit, dirección, localidad, código postal, provincia, nombre y apellido del trabajador, DNI, qué es el puesto en el que se desempeña el trabajador, ¿sí? Y qué elementos de protección son necesarios para el trabajador. Y acá se pone los productos, el tipo modelo, la marca, si está certificado o no, cantidad, fecha de entrega y acá firma el trabajador. ¿Sí? Lo que les decía de que la ART va a la empresa, ¿sí? En el día de la fecha se recorren las instalaciones del frigorífico junto con José Luis Melo, ergónomo. Ergónomo es una persona que sabe de ergonomía, ¿sí? De las posturas de trabajo, de cómo están puestas las máquinas, de si pueden llegar a generar algún trastorno muscular o músculo esquelético, ¿sí? Todo eso hace un ergónomo, ¿sí? Entonces, con el Estudia los objetivo de factores humanos, ¿no? estudiar, Estudia sí la interacción entre la persona y los elementos, las herramientas, algo así, ¿no? exactamente, sí, sí. A ver, ya que estamos como la definición. Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etcétera, a las características físicas y psicológicas del trabajador o el usuario. ¿Sí? Esa es una definición parecido a lo que dijo usted, Soledad. Entonces, Profe, ¿qué pasa si, sí, por ejemplo, se le da el papel ese, ¿no? Que se firma sí, y, y está todo en orden, pero igualmente el trabajador no usó el equipo? bueno, hay que ver por qué el trabajador no usó el equipo. El trabajador, algo que tendría que preguntar al de la RT. Che, pero hay que darle los EPP a la gente. No, pero se los dimos. Ah, ¿se los diste? Bien, genial. Entonces no te pongo el de EPP, ¿sí? No te pongo este de EPP. ¿Y capacitaste a la gente que lo tenía que usar? Ah, no, bueno, este año todavía no, el año pasado se nos complicó por trabajo. Ah, bueno, entonces tenés un problema de capacitación, ¿está bien? Entonces yo tengo que capacitar a la gente para que la gente sepa los riesgos a los cuales está expuesta y que debe usar la protección auditiva, por ejemplo. ¿Sí?
El de la Ok. otra empresa. Otra empresa. El de la ART pregunta, che, ¿le diste la protección auditiva? Sí, se la di. Bueno, ¿y por qué no la usa? Y no sé, ¿lo capacitaste? Sí, lo capacité. Bueno, pero sigue sin usarlo. Sí, bueno, entonces ahí va lo que hay que hacer, que no es fácil, ¿sí? Muchas veces, es ponerse firme y pasar a un esquema medio de mayor control, ¿sí? Un esquema de mayor control sería, bueno, Una sí, consulta, en el caso de que esa persona tenga algún tipo de accidente o lo que fuese y se lastima, ¿no? sí, Y va a la RT. La RT sí. no lo cubriría o no, y sería un problema para el empleador y para el trabajador, ¿o no? En realidad lo que va a pasar es que la ART al accidente lo va a cubrir o a la enfermedad profesional, ¿sí? Esas cosas por lo general siempre se cubren, ¿sí? O sea, las paga, se hace cargo la ART, ¿sí? Por Pero, más, por más que no haya sí, cumplido con lo que tenía que hacer, o sea, con lo que tendría que haber usado, por ejemplo, no, sí, ah, ok. sí, lo que puede pasar es que, por ejemplo, el trabajador después hace una demanda contra la ART y la ART dice, bueno, además de estar yo en el juicio, quiero que esté el empleador, porque el empleador tiene una solidaridad en la responsabilidad, ¿sí? Es solidario, comparte la responsabilidad conmigo, ¿sí? Claro, yo creo que en ese caso lo que se suele decir es, y si yo no lo estuve usando, ¿por qué mi empleador no me llamó la atención en su momento? O no hubo alguien Muy de bien, control que no me llamó en su momento la atención. bien, vos como empleado, vos como trabajador, Claro, claro. exacto, ¿sí? Lo que entiende la ley es que la persona, o sea, de todas las partes que están acá en juego, la que tiene el poder del conocimiento, por eso se tiene que asesorar con un responsable de seguridad e higiene, etcétera, es el empleador, ¿sí? El empleador es el que debe controlar que las condiciones de seguridad e higiene se cumplan, ¿sí? La Pero RT llegados a ese viene, punto, profe, llegados a ese punto, entonces la constancia no te sirve de nada. ¿qué constancia? Porque- de que usó el equipo de protección, porque digamos, siempre se llega a la palabra de uno contra del otro. No, 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 ¿Sí me no, no explico? estamos hablando, acá no estamos hablando de palabras, ¿eh? Acá estamos hablando de, eh, mira, Tiago, vos trabajás en el sector de mantenimiento, entraste a la sala de máquinas del frigorífico, ¿sí? Recibiste la capacitación, te dimos, estoy buscando una sala de máquinas, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver una sala de máquinas. Hay motores, hay mucho ruido, ¿sí? Hay un nivel de ruido muy elevado, etcétera. Recibiste la capacitación, te dimos los EPP y vos aún así entras y no los usás. Mirá, vos lo que tenés que hacer es cumplir con las recomendaciones que te doy como empleador, ¿sí? Entonces, eso sería un apercibimiento oral, si querés, que quede ahí en el aire. ¿Está bien? O sea, el primer paso sería, primer paso, entregar EPP y capacitar al personal. ¿Estamos? Pasa una semana y encuentro a la persona sin el EPP cuando lo debe utilizar. Eso también es otra, ¿no?
que la persona la encuentro en el baño, no tiene el EPP, no lo puedo apercibir, ¿sí? Tiene que haber riesgo en el lugar de trabajo. Entonces, paso 1, le hago un apercibimiento oral. Che, escúchame, ponete los protectores auditivos, porque estás en un ambiente ruidoso, podés generarte una hipoacusia en el tiempo, etc. ¿Sí? Pasa otra semana. Otra vez, y otra vez, la persona no usa el EPP. Entonces, yo lo que podría hacer es un apercibimiento escrito. ¿Sí? Se manda un telegrama, se dice a la persona que tiene que usar el EPP porque si no, bla, 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 bla. ¿Sí? Si no, se le puede poner una hipoacusia, la persona fue capacitada en tal fecha, recibió el EPP en tal otra fecha, ¿sí? Eso sería lo que debería hacer la empresa. Apercibimiento escrito. Otra semana más y otra vez el mismo, vamos a palabra que usamos hoy, desvío. Apercibimiento escrito. Con una semana de suspensión sin goce de sueldo. ¿Sí? ¿Vamos? También se notifica que de continuar con esa postura será despedido por incumplir las normas preventivas de la empresa. ¿Sí? ¿Vamos? Otra Sí. vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Despido con causa. ¿Cuál es la causa? Y mirá, le dimos la capacitación, le dimos los EPP. Si lo apercibimos oralmente, no sé, el 2 de marzo, a la semana, el 9 de marzo, otra vez. Entonces lo apercibimos por escrito. La persona sigue en esa tesitura. Bueno, a la otra semana, el 15 de marzo, bueno, la persona tiene una semana de suspensión sin goce de sueldo. Y se le notifica que de continuar en esa postura, lo vamos a despedir. Otra vez lo mismo. Listo, despido con causa. ¿Sí? Porque la persona no cumple con las normas las cuales fue debidamente informado. ¿Mm? ¿Usted Esto eso por lo lo vio, general, profe? yo lo vi en empresas muy, muy grandes, ¿sí? Que hacen las cosas en serio, ¿sí? Una pyme por ahí, perdón, ¿no? Estoy hablando por lo que yo conozco de mi experiencia de la calle, ¿sí? Una pyme por ahí te dice, mirá, si yo le di los EPP y me firmó la capacitación, yo no voy a estar como un policía atrás para ver si hace o no hace las cosas que tiene que hacer. ¿Está bien? Entonces yo lo que hago en ese caso es decirle, ok, vos no vas a estar como un policía atrás, pero vos sos responsable, porque vos sos el que recibís el asesoramiento y vos estás en una condición de mayor poder que el empleado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o hay algo que no? Sí, sí. Bueno, eso sería un poco cómo se suele manejar esto, o cómo se debería manejar.
¿Quiere agregar algo a alguien? ¿Quién, yo le voy a preguntar, ¿y eso quién establece? ¿El área de recursos humanos? Por ejemplo, el de aplicar sanciones. Yo o sea, una empresa que está ordenada y sí, tendría un área de recursos humanos que cuando entra a trabajar la persona, firma una política. ¿Sí? Mira, la política de recursos humanos de la empresa o el reglamento de o el reglamento de la empresa dice que en caso de detectar que vos incumplís una norma de seguridad e higiene, primero te vamos a percibir, después te vamos a hacer una suspensión de una semana y en caso de repetirse la misma falta por tercera vez, lo que vamos a hacer es proceder a un despido con causa. O sea, no se indemniza a la persona. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. En la práctica, por lo general, ¿sí? Si se llega a despedir a una persona. Después, los demás ven, che, pará, esto va en serio. Entonces, automáticamente, todos se empiezan a alinear con la política de la empresa. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, eso lo ves en una empresa grande que funciona. Y sí, a la seguridad y higiene le dan pelota. Entonces, las personas, digamos que al menos este tipo de desvíos no los vas a encontrar, no los vas a ver. Y hay empresas grandes que ya están probando con sistemas de inteligencia artificial, en lo que se conoce como Industria 4.0, que hay cámaras que están ubicadas estratégicamente y pueden identificar, por ejemplo, si la gente usa o no barbijo, ¿sí? O si la gente usa o no protección auditiva, ¿sí? Entonces, son nuevas herramientas que te sirven a la hora eh, a la hora de gestionar esto de los riesgos y peligros dentro de una organización. Porque imagínate que si sos una sola persona y tenés que recorrer una planta que abarca manzanas, ¿sí? Manzanas de hectáreas, digamos, es medio complejo, ¿sí? Entonces hay un montón de artilugios que uno puede tomar, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos, ¿hay algo que no? Matías López, Joana. ¿Mm? Sí, se entendió, Bueno, profe. Y bien, hay. sí. Bueno, no sé si no se alarga. Estás un poco escéptico, Tiago, con este tema. No, le iba a decir otra cosa, pero no importa. Dale, por favor. No, que me acordé de un tema de eso que habló usted de las cámaras. Sí. Eh, no importa, profe, no importa. Se ofendió con el comentario. Dale, ¿qué pasó? Dale, Hay habla, buen habla uso. ahora. No, yo tengo un amigo así abogado y una vez, tipo, no lo voy a explicar mal porque la verdad no tengo mucho conocimiento, pero que las cámaras a veces no justifican un hecho siempre que hay algún tipo, ¿cómo se dice? Eh, Supongamos una empresa, Mm, algún problema de, no sé, cualquier tipo y las cámaras no son un testigo, digamos. Como porque es sí, como que si estuviera, no sé si acosando al trabajador o como exacto, sí. simplemente el fin de la cámara es para lo que sería el perímetro, justamente de seguridad, para robos de afuera, por fuera.
Está bien. Sí, es un tema controversial, obviamente, que vos estás tomando imágenes de una persona, ¿sí? Y lo estás usando para, si querés, entre comillas, para protegerlo, ¿sí? Este es el sistema, ¿ven? Lo tienen, por ejemplo, en Ternium, en Siderar, ¿sí? Usan Video Analytics para detectar incendios. Entonces, si el sistema detecta un principio de incendio en un sector, lo que hace es dar aviso directamente a los bomberos de la planta y les llega una imagen de el incendio en tiempo real. Entonces ya saben con qué se van a encontrar a la hora de acudir a solucionar el problema. ¿Sí? Claro, pero deben Para tener los esto, sensores, ¿o no? sí, justamente la cámara lo que hace es entrenar a la cámara para que detecte lo que es una llama. ¿Qué hacen? Claro, Mandan a una nosotros, persona, no, sí, no, iba a contar algo, pero ahora yo terminé un comentario nada lo más. que hacen es, va una persona como con una especie de antorcha y le enseñan a la cámara que eso es una alerta de fuego. Entonces, la cámara, la inteligencia artificial, va aprendiendo y te va a ir arrojando información. Entonces vos le decís, sí, esto es fuego, no, esto no es fuego. No, esto es propio del proceso. No, sí, esto es fuego. ¿Se entiende? Entonces ahí la máquina va aprendiendo y así le va avisando a la gente, al encargado de seguridad, a los bomberos, etc. ¿Mm? ¿Qué iba a agregar? Ah, mira, No, no, nosotros, hubo un tiempo que yo tenía que estar en un lugar donde había que hacer un control del personal que ingresaba y había como una cámara en un lugar, había una cámara que esa cámara te identificaba, o sea, te tomaba la temperatura, cuando vos ingresabas, era plena pandemia, hacer control de la temperatura y si usabas barbijo o no también. O sea, vos entrabas y si vos tenías, estabas con temperatura empezaba a sonar. Y si no tenías colocado el barbijo también. Calculo bien. que habrán tenido sensores. O sea, no era que se tenía que parar frente a algo, era desde lejos que lo tomaba. Sí, 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 ya la misma, o sea, si tenés una cámara con una buena resolución, o sea, estas cámaras no son la camarita del celular, no sé, del J7, del Samsung J7. No, estas cámaras son unas cámaras especiales, de una marca especial, que está asociada con Microsoft. Entonces Microsoft desarrolló todo un sistema para que si detecta que la persona tiene la boca descubierta y la nariz descubierta, listo, se entiende que está sin barbijo. Entonces lanza una alerta. ¿Mm? En su caso, a Mira, evidentemente pasaba algo parecido. ¿Sí? Sí, sí. Respecto a lo que dice Tiago, sí, es verdad. Es difícil, pero sí al menos te puede ayudar para identificar los desvíos. Eh, Situación. ¿Ves esta máquina de acá? ¿Se ve esta máquina de acá? Sí. Bueno, pónganle que alrededor de esta máquina, 4 metros a la redonda, cuando la máquina está en movimiento, nadie debería estar parado ahí. ¿Sí? Por una cuestión de seguridad. No sé, se le puede caer algo a la máquina, puede arrojar, no sé, pedazos de metal caliente, ¿sí? Lo que quiera, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es educar a este sistema para que trace un eje por donde está la máquina, ¿sí? Y diga, bueno, alrededor de, vamos a copiar la imagen, pa, 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 pa. Bueno, alrededor de esta máquina, ¿sí? Quiero que 4 metros a la redonda no esté nadie parado. Entonces, si alguien se acerca a menos de 4 metros, me va a lanzar una alerta. La persona tal, perdón, hay un operario que se acercó
a la máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el de seguridad e higiene? O directamente el sistema le va a llegar un mail o le va a llegar una notificación a través del sistema al supervisor de este sector y va a decir, che, tenés una persona que está a menos de 4 metros. Fíjate de corregir. ¿Se entiende? Y ahí se activa todo este proceso de, ¿estaba capacitado? ¿Tiene los EPP? Sí, sí. Bueno, apercibimiento oral. Se acerca al supervisor y dice, che, mira, tenés que alejarte porque esta máquina tiene partes calientes, partes de movimiento que pueden lastimar a las personas. Pueden provocar un accidente. ¿Se entiende? Sí, yo no creo que sirva para probar que una persona se lastimó, pero sí te sirve para prevenir. Sí te sirve para, si querés, entre comillas, mandarlo al frente. Leopoldo, ¿algo para agregar? Leslie, Aymara. Le digo porque esto es lo que se está viniendo, ¿sí? Lo que, bueno, ya está aplicado en esta empresa, por ejemplo. ¿Mm? Así que bueno, respecto a lo que decía Juan Ignacio, a lo que estuvo presentando Juan Ignacio, ¿sí? Que nos fuimos un poquito de tema, pero bueno, está bien porque hace a la cuestión. Eh, yo anoté unas recomendaciones acá en el, en este Docs de Google, ¿sí? Anoté unas recomendaciones que son, bueno, primero tendríamos que tener alguna referencia a fuentes. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? ¿Y Sí, sí, alguien estoy del escuchando. equipo? Bueno, tendríamos que tener referencias a fuentes, ¿sí? Y no son solamente tres los riesgos o peligros que podemos encontrar en una tornería, ¿sí? Entonces tendríamos que ver eso, ¿sí? Ir a las fuentes y, no sé, por ejemplo, INSST, matriz, riesgos, tornería. Bueno, ponerse a buscar, ¿sí? La evaluación de riesgos laborales en un taller, ¿sí? Buscar, buscar, a ver si hay algún riesgo adicional que yo no estoy viendo, ¿sí? ¿Estamos? Mira, un taller mecánico. Esto no quiere decir que esté bien, pero puedo analizarlo y puedo ver si corresponde, aplica o no. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay un TP de otra universidad. TP de otra universidad. Ya ahí, ya sabemos el próximo que haga de un taller mecánico, ya sabemos a qué se debe. Bueno, si lo van a usar, tienen que usar lenguaje y normativa de Argentina, ¿sí? Así que ahí se cortan todos los... Una vez vino uno y presentó una, ¿no? Un UNE. Vino y presentó un trabajo de una universidad de Colombia. Y bueno, claro, aparecían... no me acuerdo cómo se llama la normativa de Colombia, pero Además, era las leyes son todas distintas. claro, tal cual. Entonces, bueno, imagínense lo que duró, ¿no? Bueno, eso no se hace, ¿sí? Una de las claves de todo esto es que ustedes aprendan a buscar información, ¿sí? Sobre todo en estos momentos que hay tanta información dando vuelta. Bueno, entonces, fuentes. Aprender a buscar esas fuentes, ¿sí? Teníamos en el Miro, teníamos un listadito de fuentes. Estaba la OIT, hay bastante ahí para ahondar. ¿Qué es que esté bien hecha la instalación eléctrica? Esto de todos modos, Juan Ignacio, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando veamos riesgo eléctrico, ¿sí? Pero a medida que vayamos avanzando, ir completando esas cuestiones. Cuando hablaba de señalizaciones, bueno, ¿qué señalizaciones? ¿Qué
¿qué señalizaciones corresponderían? Podríamos por ahí buscar en esa página señalética. ¿Era la página? No me acuerdo. O Merisam. Bueno, ¿qué señalizaciones le corresponderían en ese lugar de trabajo? ¿Sí? Acá está. Carrera catálogo, señalética y luces de emergencia. No sé si están acá. Bueno, luces de emergencia. No, acá no están. Bueno, señalética, catálogo, y ahí va a aparecer. Después hablaste de iluminación homogeneizada, ¿sí? En realidad el término es uniforme, ¿sí? La iluminación tenía que tener una intensidad, de acuerdo con la ley, y además de tener esa intensidad, debía ser uniforme, ¿sí? Después, así deslizaron que hay una parte del trabajo que no la tenía Juan Ignacio, que la tiene otro integrante del equipo. Bueno, eso como organización lo tienen que tener preparado, ¿sí? O sea, si van a presentar un tema, tienen que todos tener la misma información, ¿sí? Después, otra de las cosas es, ¿vamos bien? Juan Ignacio, ¿alguna duda? ¿Algo que no? No, sí, está perfecto. Bueno. em, O sea, crear un Google Drive y ahí poner, no sé, fuentes, trabajo práctico de seguridad y higiene. Y ahí meter una carpeta que diga fuentes y ahí meten todo lo que fueron encontrando y lo resaltan ahí mismo en el PDF, así les queda de referencia, ¿sí? Entonces, cuando Emiliano les diga, che, ¿de dónde sacaste esto? No, lo saqué de esta fuente. Mira, acá está el PDF, acá está en qué me basé, ¿sí? Y tiene que ser una fuente reconocida, ¿sí? No puede ser una captura de pantalla de Yahoo Respuestas, que Yahoo Respuestas igual ya no existe, pero se entiende, ¿sí? Una fuente reconocida, no sé, una fake news, etc. Entonces, otra de las cosas, tendríamos que agregar un compresor y agregar alguna máquina más o tornería y pintado podría ser, ¿sí? Que tenga un sector de pintura. ¿M? Entonces, de esa manera, agregar más riesgos, ¿sí? Para tener más para trabajar. ¿M? Porque si no, una Ok. tornería simplemente es medio Sí, puedo pobretón. agregar una fresadora, agujereadora, cosas así también. Como Exacto, completar sí, el taller. sí. Y un Ok. sector de pintura si tenemos riesgo químico también. ¿Mm? Así vemos un poquito de riesgo químico. Bien. ¿Alguna duda, algo que no? Está todo bien. Bien. Después, respecto a lo que es, respecto a lo que es el trabajo, lo que tenemos que hacer es también, ¿sí? Esta parte de acá. A partir de la actividad propuesta, indicar, justificando la respuesta, dentro de la Ley de Higiene y Seguridad en Trabajo. ¿A qué decreto reglamentario aplicaría? Bueno, una tornería se entiende que es como una especie de fábrica, ¿sí? Entonces, ¿qué decreto aplica? Después, ¿qué capítulos aplicables de ese decreto definido en la respuesta anterior? ¿Cuáles son los capítulos que aplican a la tornería? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es, bueno, en este caso era un decreto 351. Che, mirá, en la tornería tenemos capítulo 5, que habla de proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación. Acá, ¿se acuerdan? Está metido lo de los baños, ¿sí? Lo de los sanitarios, los servicios sanitarios. ¿Necesita agua potable? Vemos que todas las categorías A, B y C necesitan agua potable, ¿sí? ¿Hay desagües industriales? ¿Hay carga térmica? ¿Hay contaminación ambiental? ¿Mm? ¿Hay humos de soldadura? ¿Hay químicos? Ya que tenés la tornería, mete también ahí un servicio de soldadura. Entonces vamos a tener humos de soldadura. Entonces, esa tornería
va a pasar a ser ¿qué categoría? ¿Se acuerdan que estaban las A, B y C? ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 Sí. Sí. no recuerdo bien cuál sería. Si tiene, como dijo, profe, ¿puedo repetir? Contaminación ambiental, o sea, humos de soldadura o químicos, ya C, aplica, categoría C. Sí. claro, aplica categoría C. ¿Por qué? Porque tengo contaminación ambiental. ¿Sí? Ya con solo tener contaminación ambiental ya soy categoría C. ¿En qué parte estaba lo de las categorías? Que no me acuerdo dónde.